El día del padre, mi propio hijo se puso delante de 40 invitados, levantó una copa de cristal, sonrió como si fuera a rendirme un homenaje, y dijo, ojalá nunca hubieras sido mi padre. Las risas se cortaron tan de golpe que pude oír los vencejos revoloteando junto al seto de bugambilla. Mi nieta se quedó paralizada con un plato de papel en las manos. Mi nieto más pequeño bajó despacio el banderín de papel que estaba agitando. Hasta la barbacoa pareció quedarse en silencio. Durante unos segundos, nadie respiró. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Estaba esperando que me enfadara, quizá que gritara, quizá que llorara. Ya había decidido que yo era el villano de la historia que se había estado contando a sí mismo. En vez de eso, me levanté. Me alisé las arrugas del polo azul marino, sonreí con calma y dije, entonces vive como si nunca hubieras tenido padre. Dejé mi copa intacta sobre la mesa de la terraza, pasé por delante de todos los invitados atónitos, cogí las llaves del Porsche negro aparcado junto a la entrada, y me marché conduciendo. Unos 10 minutos después, parado en un semáforo de la Avenida de América, me vibró el móvil. Álvaro, trae el coche o llamo a la policía. Me reí de verdad. No porque tuviera gracia, sino porque después de todo lo que había sacrificado para levantar la vida que él había heredado, mi propio hijo seguía creyendo que aquel Porsche era suyo. No lo era. Nunca lo había sido. Me llamo Manuel Ferrer. Tengo 63 años, soy viudo, jubilado, y hasta aquella tarde del Día del Padre habría dicho a cualquiera que mi mayor logro no había sido levantar una empresa de éxito. Había sido criar a mi hijo. Resulta que me equivocaba, al menos en una de las dos cosas. Seguí conduciendo sin contestar al mensaje de Álvaro. El sol se reflejaba en el capó del Porsche mientras subía hacia la sierra, dejando atrás la celebración que yo mismo había pagado. Había contratado el catering, comprado cada solomillo, encargado la decoración. Hasta la tarta personalizada del Día del Padre, que seguía intacta en la terraza, había sido idea mía. Es curioso lo rápido que una celebración puede convertirse en un funeral. No de una persona, de una relación. Paré en un mirador a las afueras y apagué el motor. Por primera vez en toda la tarde, el silencio se sintió honesto. Me recosté en el asiento de cuero y cerré los ojos. Los recuerdos tienen la costumbre extraña de aparecer justo cuando el corazón se cansa de fingir que todo va bien. Recordé el pisito diminuto donde vivíamos Álvaro y yo después de que su madre y yo nos casáramos. Entonces no teníamos dinero. Teníamos determinación. Yo trabajaba en la construcción de día. Por las noches reparaba aparatos de aire acondicionado en el garaje de casa. Los fines de semana eran para los clientes que no podían pagar las tarifas de urgencia. Hubo años en los que dormía 4 horas por noche. Cada euro importaba. Cada oportunidad importaba. Mi mujer, Pilar, siempre me tomaba el pelo. Un día, decía, vas a tener la mayor empresa de climatización de Madrid. Yo me reía. Me conformaría con acabar de pagar la furgoneta. De alguna manera conseguimos las dos cosas. En los siguientes 35 años, Climatizaciones Ferrer pasó de una furgoneta a una empresa regional respetada con más de 80 empleados. Nunca nos convertimos en una multinacional. Nos convertimos en algo mejor. Una empresa en la que la gente confiaba. De esas donde los técnicos llevaban 20 años trabajando porque sabían que me acordaba de los cumpleaños de sus hijos. De esas donde los clientes pedían que fuéramos nosotros por nuestro nombre. El éxito no llegó de la noche a la mañana. Llegó reparación a reparación, contrato a contrato, apretón de manos a apretón de manos. Para entonces, Álvaro iba creciendo. Y como Pilar y yo recordábamos lo que era pasar apuros, nos prometimos que él nunca los pasaría. Le pagamos los campamentos de fútbol, las clases de guitarra, un coche de segunda mano fiable cuando cumplió los 18, la universidad sin un solo préstamo. Cuando quiso montar una agencia de marketing al acabar la carrera, avalé el préstamo del banco en silencio. Cuando el negocio pasó apuros en su segundo año, lo salvé sin decírselo a nadie. Cuando le pidió matrimonio a Marta, pagué casi toda la boda porque quería que empezaran su matrimonio sin deudas. Nunca llevé la cuenta. Los padres no deberían hacerlo. Al menos eso creía yo. Después de que Pilar muriera de cáncer de páncreas hace 8 años,
Ayudar a Álvaro se convirtió en mi manera de seguir conectado con ella. Ella siempre creyó que la familia estaba por encima de todo. A veces me pregunto si malinterpreté lo que quería decir. La familia está por encima del orgullo, no por encima de la responsabilidad. Mirando atrás, ahora veo momentos que ignoré. Comentarios pequeños, suposiciones pequeñas. Parecían inofensivos en su momento. Si Álvaro presentaba amigos en mi casa de la sierra, la llamaba con naturalidad nuestro sitio de familia. Después, poco a poco, se convirtió en mi sitio. Si alguien admiraba el Porsche, él sonreía y decía, sí, siempre me ha gustado la ingeniería alemana. Nunca llegó a decir que lo había comprado él. Simplemente nunca corrigió a nadie. Con el tiempo, la gente empezó a dar por hecho que era suyo. Lo oí una vez en el club de golf. «Qué bien te lo montas con ese Porsche». Álvaro sonrió. Sí. Yo estaba a 3 metros. Nunca me miró. Debería haber hablado entonces. En vez de eso, me convencí de que no valía la pena avergonzar a mi hijo. Aquello se convirtió en una costumbre peligrosa, disculpar las cosas porque enfrentarlas parecía más difícil. El Porsche tenía una historia sencilla. Lo compré 2 años después de jubilarme. Un regalo de jubilación para mí mismo. Pilar siempre se reía cuando pasaba uno por la calle. Si algún día lo conseguimos, bromeaba, te lo mereces. Ella no llegó a verlo. Cuando por fin firmé los papeles, lloré en el aparcamiento del concesionario. No por el coche. Porque ella no estaba a mi lado. Unos meses después, Álvaro me preguntó si podía llevárselo prestado para una gala benéfica. Claro, le dije. Después otro evento, después los fines de semana. Con el tiempo, resultaba más fácil dejarlo en su casa porque lo pedía tan a menudo. El título de propiedad, la ficha técnica, el seguro, todo seguía a mi nombre. Nunca se habló de cambiar la titularidad porque yo nunca tuve intención de hacerlo. Seguía siendo mi coche. Siempre lo había sido. Por lo visto, Álvaro había reescrito esa historia en su cabeza. O quizá Marta le había ayudado. Ella tenía un talento especial para hacer que los arreglos temporales sonaran definitivos. Algún día todo esto será tuyo de todas formas, le decía cuando pensaba que yo no la oía. Aquellas palabras parecían inofensivas hasta que dejaron de serlo. Me volvió a vibrar el móvil. Otro mensaje. Última advertencia. Voy a denunciar el coche como robado. Miré el mensaje varios segundos. Después dejé el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto. Si mi hijo de verdad creía que yo había robado mi propio Porsche, estaba a punto de descubrir que la realidad no se dobla ante el sentido de tener derecho a algo. Unos minutos después sonó el teléfono. En la pantalla ponía Policía Nacional. Contesté. Manuel Ferrer al habla. La primera frase del agente me lo dijo todo. Señor Ferrer, hemos recibido una denuncia por sustracción de un vehículo, un Porsche 911 negro. Cerré los ojos en silencio. El Día del Padre no había terminado. Estaba empezando. El agente hablaba con un tono tranquilo y profesional. No me estaba acusando de nada. Solo hacía su trabajo. ¿Puedo preguntar quién presenta la denuncia? Dije, aunque ya sabía la respuesta. Su hijo, Álvaro Ferrer. Miré por el parabrisas hacia las montañas de la sierra, doradas por el sol de la tarde. Durante un buen rato no dije nada. Al final el agente preguntó, señor, ¿sigue ahí? ¿Puede decirme si tiene el vehículo en su posesión ahora mismo? Lo tengo. ¿Y dispone de justificante de propiedad? Tengo más que un justificante. Tengo el título de compra original, la ficha técnica, el seguro, el contrato de compraventa, y todos los partes de mantenimiento desde que lo compré. Hubo una pausa. ¿Lo compró usted? Sí. Otra pausa. Lo siento, señor Ferrer. El denunciante afirma que el vehículo es suyo. No lo es. El agente carraspeó. Si no le importa, ¿podría enviarnos por correo copias de la ficha técnica y el seguro? Nos ahorraríamos un desplazamiento. Se las mando en 5 minutos. Gracias, señor.
Antes de colgar, añadió algo que se me quedó grabado. He gestionado muchos conflictos familiares. Casi nunca son realmente por el coche. No, contesté en voz baja. Casi nunca lo son. 20 minutos después estaba sentado en una cafetería cerca de Cercedilla, tomando un café solo mientras reenviaba todos los documentos que me había pedido la gente. El título figuraba a nombre de un único propietario, Manuel Ferrer Aguirre. Sin cotitular, sin cesión, sin carga. Solo yo. Me quedé mirando aquel papel más tiempo del que debería. Un simple documento. Es asombroso cuánta verdad puede caber en una sola hoja. El móvil volvió a vibrar. Esta vez era Álvaro. Dejé que sonara, luego otra vez, luego otra. Al final dejó un mensaje de voz. Papá, esto no tiene gracia. Trae el Porsche antes de empeorar las cosas. Empeorar las cosas. Casi sonreí. Todavía creía que el irracional era yo. Unos 15 minutos más tarde llamó mi abogado. Ricardo Beltrán y yo nos conocíamos desde hacía casi 30 años. Había llevado todos los contratos de la empresa, todas las compras de inmuebles, y al final la herencia de Pilar cuando murió. Se te oye cansado, dijo Ricardo. He tenido un día del padre interesante. Ya me he enterado. ¿Te has enterado? La Policía Nacional me contactó para verificar los papeles de propiedad, porque te habían puesto a ti como abogado de referencia. Me reí flojito. Así que mi abogado ya sabe que mi hijo me ha denunciado por robar mi propio coche. Me temo que sí. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Al final, Ricardo dijo, Manuel, creo que hemos llegado al punto en que ignorar estos problemas ya no ayuda a nadie. Lo sé. Llevo esperando esta llamada. Aquello me sorprendió. ¿En serio? Llevas años pidiéndome que no diga nada cada vez que Álvaro cruzaba otra línea. No se equivocaba. Había habido muchas líneas. Yo simplemente las había ido borrando. La primera vez debería haber bastado. 5 años antes, Álvaro me había invitado a una gala benéfica en un hotel de lujo de la Sierra de Madrid. Recuerdo estar de pie a su lado mientras me presentaba a un promotor inmobiliario. Este es mi padre. Nada raro hasta ahí. Después el promotor admiró el Porsche aparcado junto a la entrada. Menudo cochazo. Álvaro sonrió con orgullo. Gracias. Solo esa palabra. Gracias. No, es de mi padre. Solo gracias. La conversación siguió antes de que pudiera corregir a nadie. Aquella misma noche se lo comenté. Se te olvidó decirle de quién era el coche. Álvaro se rió. Papá, ¿de verdad importa? No se trata del coche. Exactamente. Me abrazó antes de irse. Sabía que lo entenderías. Y porque quería paz, lo dejé pasar. Después llegó la casa de la sierra. Pilar y yo habíamos comprado años atrás una casita junto al embalse de San Juan. Nada extravagante, solo un sitio tranquilo donde pasar fines de semana pescando, leyendo, huyendo del calor de Madrid en verano. Después de que ella muriera, yo iba menos. Así que la familia de Álvaro empezó a usarla. De nuevo me alegraba de que la disfrutaran, hasta una tarde de verano en que llegué sin avisar con la compra. Al acercarme a la terraza oí a Álvaro hablando con otra pareja. Tenéis que ver esto en Navidad. Prácticamente es nuestra segunda casa. Nuestra, no de papá. Nuestra. Marta añadió enseguida, seguramente reformemos la cocina en cuanto todo sea oficial. ¿Oficial? Salí a la terraza. Todos sonrieron. Nadie explicó qué había querido decir. De vuelta a casa me convencí de que simplemente se había expresado mal. Mirando atrás, no era así. Simplemente había revelado cómo veían ya mi futuro, no como algo incierto, sino como algo que ya les pertenecía. El aviso más grande llegó hace casi 2 años. Climatizaciones Ferrer celebraba su 40 aniversario. Organizamos una comida de empresa para los empleados y sus familias. Hacia el final de la tarde, uno de nuestros técnicos con más antigüedad felicitó a Álvaro. Qué bien, saber que algún día te harás cargo de todo esto.
Antes de que pudiera contestar, Álvaro asintió. Tengo ganas de poner mi propio sello en las cosas. ¿Mi propio sello? Vi a varios empleados de toda la vida cruzar miradas rápidas. Algunos parecían confundidos, otros incómodos. Porque sabían algo que, al parecer, Álvaro no sabía. Yo nunca le había prometido la empresa. Daba por hecho que hablaríamos de la sucesión cuando llegara el momento. Él daba por hecho que era automático. Aquello se me quedó clavado en el pecho como una piedra. Aún así, volví a callarme. Ricardo interrumpió mis pensamientos. Manuel, estoy aquí. Te has quedado callado. Estaba recordando todas las veces que debería haber hablado. Esas no las puedes cambiar. No, pero puedo dejar de crear otras nuevas. Ricardo soltó un suspiro de alivio. Esperaba que dijeras eso. Al caer la tarde, volví a casa. La decoración del Día del Padre había desaparecido. Los camiones del catering se habían ido. Solo quedaban unos globos atados al buzón, moviéndose despacio con el aire caliente. Dentro de casa, todo seguía exactamente como Pilar lo había dejado años atrás. Sus fotos favoritas, su piano, la manta que había cosido a mano. Entré en mi despacho y abrí el armario ignífugo. Dentro estaban todos los documentos importantes que había acumulado en 4 décadas, papeles de la empresa, documentos fiduciarios, escrituras, cuentas de inversión, pólizas de seguro, y una carpeta gruesa con la etiqueta Plan de Sucesión. La dejé sobre la mesa. Pilar y yo habíamos escrito casi todo juntos. En la época en que imaginábamos hacernos mayores rodeados de nietos agradecidos. En la época en que la palabra derecho no formaba parte de nuestro vocabulario. Fui pasando las páginas despacio. Todo iba a parar a Álvaro. La empresa, la casa de la sierra, varias cuentas de inversión, recuerdos familiares, disposiciones generosas. Porque yo creía que la generosidad reforzaría los lazos familiares. Quizá, en cambio, había debilitado algo más importante, la responsabilidad. Volvió a sonar el teléfono. Ricardo. He estado pensando, dijo. Costumbre peligrosa. Se rió. Tengo un hueco mañana por la mañana. ¿Para qué? Creo que es hora de revisar cada documento de ese plan de sucesión. Miré la carpeta sobre mi mesa. Durante años la había tratado como una promesa. Quizá era hora de tratarla como una responsabilidad. Allí estaré. A las 9. No llegaré tarde. Después de colgar, cerré la carpeta y apoyé la mano encima. Fuera, el cielo de la sierra se teñía de naranja. Dentro, algo más estaba cambiando. Por primera vez en años, no estaba planeando cómo proteger los sentimientos de mi hijo. Estaba planeando cómo proteger los valores que Pilar y yo habíamos construido durante toda una vida. Y de alguna manera aquello se sentía como el acto de amor más difícil. A las 9 en punto del lunes entré en el despacho de Ricardo Beltrán con una carpeta de cuero que de pronto pesaba más de lo que jamás había pesado. No porque los papeles de dentro pesaran físicamente, sino porque cada hoja representaba una promesa que había hecho años atrás a mi difunta esposa, a mi hijo, y al futuro que creía que compartiría nuestra familia. Ricardo se levantó en cuanto entré. Me conocía desde hacía suficiente tiempo como para saltarse las formalidades. ¿Has dormido algo?, preguntó. Un par de horas. ¿Café? Ya llevo 2. Señaló la mesa de reuniones. Entonces empecemos. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido suave del aire acondicionado. Durante 30 años me había sentado en aquella misma sala firmando contratos comerciales, comprando locales, planeando la expansión de Climatizaciones Ferrer. Nunca había imaginado que un día estaría allí decidiendo si mi propio hijo merecía heredar la empresa que había levantado durante 4 décadas. Ricardo abrió mi expediente. Antes de hablar de cambios, dijo, necesito hacerte una pregunta. Lo miré. ¿Haces esto por rabia? No contesté enseguida. Aquella pregunta merecía honestidad. Al final negué con la cabeza. Si estuviera enfadado, lo dejaría fuera de todo. ¿Y tienes pensado hacerlo? No. Ricardo se recostó.
Entonces, ¿por qué estamos aquí? Miré por la ventana hacia la calle de Madrid, llena de coches y gente que iba a trabajar. La vida seguía su curso. Creo que he confundido el amor con consentirlo todo. No me interrumpió. Tantas veces me dije que estaba ayudando a Álvaro. Cada vez que lo rescataba económicamente, cada vez que pasaba por alto su arrogancia, cada vez que me callaba en lugar de corregirlo, lo llamaba amor. Hice una pausa. Quizá no lo era. Ricardo juntó las manos. ¿Qué crees que era? ¿Miedo? ¿Miedo a qué? A que si dejaba de arreglarle los problemas, dejara de quererme. Las palabras me sorprendieron a mí mismo. Nunca las había dicho en voz alta. Ricardo me dedicó una sonrisa triste. Manuel, ese es un miedo que llevan muchos padres. Lo sé, pero también sé que Pilar me habría llamado cabezota. Se rió suavemente. Seguramente lo habría hecho. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada apartado de mi plan de sucesión. El primer documento era sobre climatizaciones Ferrer. Ricardo me lo pasó. El texto actual transfiere la propiedad de control directamente a Álvaro. Miré la página. Durante años nunca lo había cuestionado. Cuando Álvaro tenía 25 años, ambicioso, trabajador, agradecido, parecía obvio. Aquel joven todavía existía en algún sitio. Esperaba que así fuera. Pero el hombre que había deseado en público que yo nunca hubiera sido su padre no estaba preparado para dirigir a 80 familias cuyas hipotecas dependían de aquella empresa. Quiero cambiarlo. Ricardo asintió. ¿A favor de quién? Crear un fondo de participación para los empleados. Levantó una ceja. ¿Hablas en serio? Sí. Climatizaciones Ferrer no la había levantado yo solo. La habían levantado técnicos que se metían en los tejados en pleno agosto. Operadores que atendían llamadas de urgencia a las 2 de la madrugada. Encargados que se quedaron durante la crisis en vez de irse a buscar mejores sueldos. Esa gente merecía seguridad, no incertidumbre. Lo estructuraremos con cuidado, dijo Ricardo. Álvaro podrá seguir trabajando allí, si se lo gana. Sonrió levemente. Eso suena a tu primer límite. Probablemente lo sea. Después venía la casa de la sierra. Pilar quería aquel sitio más que ningún otro. Nuestros nietos habían aprendido a pescar en aquel pequeño embarcadero. Cada Navidad nos reuníamos junto a la chimenea de piedra. Ricardo levantó la vista. ¿La dejamos en la familia? Lo pensé un buen rato. Después sonreí. No, quiero donarla. Pareció sorprendido. ¿A quién? A una asociación de veteranos. Años atrás, Pilar había sido voluntaria ayudando a militares heridos a adaptarse a la vida civil. Siempre soñó con darles un lugar tranquilo donde recuperarse. Nunca llegamos a hacerlo. Quizá ahora por fin podríamos. Ricardo tomó notas. Creo que ella lo aprobaría. Yo también. Las cuentas de inversión venían después. En vez de pasárselo todo directamente a Álvaro, creé una fundación de becas a nombre de Pilar. Becas para estudiantes que quisieran formarse en oficios técnicos, electricistas, técnicos de climatización, fontaneros, carpinteros. Gente dispuesta a construir algo con sus propias manos. El tipo de gente que nadie valora hasta que el aire acondicionado deja de funcionar en pleno julio. Ricardo me miró. Esto es un cambio importante. No le estoy quitando dinero a mi hijo. No, estoy poniendo el propósito por delante del derecho adquirido. Asintió. Eso es distinto. Cuando por fin terminamos, Ricardo se quitó las gafas. Una última pregunta. Adelante. Si Álvaro cambia de verdad dentro de unos años, ¿pueden volver a cambiarse estos documentos? Sin dudarlo contesté. Por supuesto. Pareció aliviado. Entonces esto no es venganza. Sonreí. No, esto es responsabilidad. Aquella tarde volví a casa sintiéndome extrañamente en paz. No feliz, no victorioso, solo más ligero. Por primera vez en años, mis decisiones no las guiaba la culpa.
Cuando entré en el camino de mi casa, ya había otro coche aparcado. El todoterreno blanco de Marta. Y a su lado, el Porsche no estaba. Por supuesto que no. Lo llevaba yo. Al bajarme, la puerta principal se abrió de golpe. Álvaro salió antes de que llegara al Porsche. Ahí estás. Tenía la cara roja, la mandíbula apretada. Me has dejado en ridículo delante de la policía. Yo no los he llamado. Sabías perfectamente lo que iba a pasar. Sabía que iba a pasar la verdad. Marta apareció detrás de él, con los brazos cruzados. Todo esto es una infantilada. La miré con calma. Denunciar a alguien por robar su propio coche es una infantilada. Puso los ojos en blanco. Ya sabes a qué me refiero. No, no lo sé. Álvaro se acercó. Firma el traspaso del coche de una vez. Las palabras quedaron flotando en el aire. Parpadeé. Lo siento por lo del coche. Prácticamente ya me lo habías dado. No, llevas 2 años usándolo. Prestado. Es lo mismo. No, Álvaro, dije en voz baja. No es lo mismo. Se rió con amargura. Siempre lo has tratado como mío. Te dejaba usarlo. Lo dejabas en nuestra casa. Porque confiaba en ti. Exactamente. Lo miré a los ojos. No, no exactamente. Entré en mi despacho. Los dos me siguieron. Saqué del armario ignífugo una carpeta fina. Sin decir nada, puse varios papeles sobre la mesa del comedor. El contrato de compra original, la ficha técnica, la póliza del seguro, el título de propiedad. Cada documento llevaba un único nombre. ¿El mío? Álvaro se quedó mirándolos. Marta cogió uno. Su seguridad empezó a desvanecerse. Esto, miró a Álvaro, está realmente a su nombre. Siempre lo ha estado, dije. No, insistió Álvaro. Tiene que haber. No lo hay. Siguió pasando papeles, como si de pronto pudiera aparecer otra versión distinta. Al final levantó la vista. Entonces, ¿me has estado mintiendo? Casi no podía creer lo que oía. ¿Mintiendo? Me dejaste pensar. Te dejé usar mi coche. Nunca te dije que fuera tuyo. Tú simplemente, su voz se apagó. Diste por hecho. La habitación se quedó muy callada. Marta rompió el silencio primero. ¿Y ahora qué? Guardé los documentos otra vez en la carpeta. Ahora, cerré el armario, creo que hemos terminado de hablar del Porsche. Álvaro respiró hondo. No puedes en serio terminar nuestra relación por un coche. Me giré despacio. Esto dejó de tratarse del coche en el momento en que te pusiste delante de tus hijos y deseaste no haber tenido nunca un padre. Por primera vez desde el Día del Padre, no tuvo respuesta. Después de que Álvaro y Marta se marcharan, la casa se quedó dolorosamente en silencio. Salí a la terraza donde habíamos celebrado el Día del Padre solo 2 días antes. Los globos se habían desinflado. Un cartel de papel que decía el mejor padre del mundo seguía colgado torcido en la pérgola, con una esquina moviéndose despacio con el aire de la tarde. Me quedé mirándolo mucho rato. La ironía habría tenido gracia si no hubiera dolido tanto. Al final me subí a una silla y lo descolgué. Mientras doblaba el papel con cuidado, recordé a mi nieta más pequeña dándomelo con la sonrisa más grande. Mamá, ayúdame a hacerlo, había dicho. Los niños casi nunca entienden las batallas que los adultos crean a su alrededor. Espero que nunca lo hagan. El miércoles por la mañana llegué a Climatizaciones Ferrer antes de que amaneciera. La jubilación me había dado la libertad de no ir, pero seguía pasándome todos los miércoles a desayunar con el equipo directivo. El olor a café recién hecho y a aceite de máquina siempre me había hecho sentir en casa. Al recorrer la oficina, varios empleados me saludaron. Buenos días, don Manuel. Qué bien verle. Nada parecía distinto, hasta que llegué a mi despacho. La foto de Pilar seguía exactamente donde siempre la dejaba. Sonreí a la foto. Por fin he dejado de fingir que todo está bien.
De alguna Czy jak manera, ją decirlo przedstawię, en voz to alta me hizo obóz sentirme tego más cerca de skrzynki to ella. masz w swoich skrzynkach. Una hora Jasne, después, mi dobra. director de operaciones, Miguel Ortega, llamó a la puerta abierta. Miguel llevaba 27 años trabajando a mi lado. Había visto Sprawdź, crecer a sus hijos. i mogę teraz zrobić Había wymianę estado a mi lado en el skrzynki. funeral de Pilar. No era solo un empleado. Era familia en todo menos en la sangre. ¿Tienes un minuto? Siempre. Entró pero no se sentó. Me he enterado de lo del domingo. Mogę Las teraz noticias zrobić, vuelan, sobre todo en las woskowana i empresas zwyczajna. familiares. Suponía que te enterarías. Dobra, ja na przykład chcę, Miguel żebyś pareció tutaj incómodo. mi bruk No kładł. quería meterme donde no me I llaman. co, i on teraz z Lo innych sé. skrzynek weźmie mi Vaciló. bruk, czy jak? Algunos compañeros están preocupados. Ej, ¿Por qué? czemu to zabrał? Siempre habían dado por hecho que Álvaro acabaría llevando la empresa. Álvaro también. Jaki Miguel on soltó el jest aire despacio. zajebisty. No quería decir nada, pero algunos llevan tiempo nerviosos por eso. Aquello me llamó la atención. ¿A qué te refieres? Miguel eligió las palabras con cuidado. No conoce el negocio. O kurde. Lo sé. Habla como si ya fuera suyo. Lo sé. Y a veces, Miguel se frenó. Adelante. Trata la oficina como si estuviera por debajo de él. On pustaka wziął Me recosté en tylko. silencio. ¿Por qué nadie me lo dijo? Miguel me dedicó una sonrisa triste. Porque nadie quería meterse entre un padre y su hijo. Ahí estaba otra vez. El silencio. Todos habían estado protegiendo mis sentimientos, igual que yo había estado protegiendo los de Álvaro. Entre todos habíamos levantado un muro alrededor de la verdad. Aquella tarde recibí 3 llamadas de familiares. La primera fue de mi hermana pequeña, Carmen. Me he enterado de que Álvaro y tú habéis tenido un pequeño desacuerdo. ¿Pequeño? Se rió, nerviosa. Eso dijo Marta. Yo no lo llamaría así. Carmen suspiró. Manuel, en las familias a veces se dicen cosas horribles. Lo sé. Deberías disculparte sin más. Parpadeé. ¿Por qué? Por marcharte de la fiesta. Me fui después de que mi hijo deseara no haber tenido nunca un padre. Lo sé, pero... No hay pero después de esa frase, Carmen. No estaba enfadado, solo cansado. Se quedó callada. Supongo que no lo había visto así. Llevo años pensando en los sentimientos de todos los demás. ¿Y los tuyos? Apenas he empezado. La segunda llamada fue de mi primo Vicente. A diferencia de Carmen, Vicente nunca suavizaba sus opiniones. Así que has cambiado las cerraduras de la casa de la sierra. Así es. ¿Le quieres dar un escarmiento al chaval? No. Entonces, ¿por qué? Porque no es su casa. Vicente soltó una carcajada. Justo es justo. También he cambiado los códigos de la alarma. ¿Esperas problemas? No los esperaba. Se rió. Ahora creo que sí podrías tenerlos. La tercera llamada fue la que más me sorprendió. Era el padre Andrés. Pilar y yo habíamos ido a la misma parroquia casi 30 años. He hablado con Álvaro. Cerré los ojos. Suponía que lo harías. Dice que estás intentando destrozarle el futuro. ¿Y usted qué opina? Creo que casi siempre hay más de una versión de cada conflicto familiar. Se lo agradezco. Hubo un breve silencio. Después preguntó algo que nadie más me había preguntado. Manuel, ¿lo has perdonado? Miré por la ventana hacia el aparcamiento. El perdón. La gente a menudo lo confunde con rendirse. No odio a mi hijo. Lo sé. Lo perdoné en el momento en que entendí lo perdido que está. Pero el perdón no borra las consecuencias. El padre Andrés sonrió. Esperaba que dijera eso. El viernes por la tarde pasó algo inesperado. La verdad empezó a extenderse sola. No porque yo se lo hubiera contado a nadie, sino porque los hechos tienen su manera de viajar sin necesitar ayuda. Uno de los agentes que había gestionado la denuncia del Porsche resultó conocer a un cliente nuestro. Ese cliente le comentó el malentendido a otro empresario.
Pronto la gente empezó a saber que Álvaro había denunciado a su propio padre por robar un coche que legalmente pertenecía a su padre. Nadie se burló de él. Simplemente dejaron de creerse la imagen que llevaba años construyendo. En el club de golf, la gente descubrió en silencio que el Porsche no era suyo. Después alguien mencionó que la casa de la sierra era mía. Otra persona señaló que yo había pagado el alquiler de la oficina de Álvaro durante sus 2 primeros años de negocio. En cuestión de días, la ilusión empezó a desmoronarse. No porque yo lo hubiera expuesto, sino porque la realidad por fin lo había alcanzado. El sábado por la tarde, Marta se presentó sola en mi casa. Casi no abro la puerta. Cuando lo hice, no llevaba su ropa de diseño habitual, sin maquillaje, sin gafas de sol. Se la veía agotada. Tenemos que hablar. No sé si hace falta. Esto no es por el Porsche. ¿Entonces por qué? Vaciló. Álvaro. La invité a pasar. Se quedó de pie. No sabía que el coche no era suyo. Te creo. Pensaba de verdad que ya se lo habías dado. Nunca dije eso. No. Bajó la mirada. No lo dijiste. Por primera vez desde que la conocía, Marta pareció genuinamente avergonzada. Creo que empezamos a creernos cosas que nunca fueron ciertas. Tomó aire, temblando, yo le animaba. Le repetía que algún día todo sería nuestro. Aquella honestidad me pilló desprevenido. Creía que lo estaba motivando. Se rió con amargura. Quizá le estaba alimentando el ego. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Al final susurró, no duerme desde el Día del Padre. Yo tampoco, asentí despacio. Culpa a todo el mundo. ¿Y tú? Estoy empezando a pensar, se limpió una lágrima, que la única persona a la que debería haber culpado era a sí mismo. Antes de irse se giró. No sé si algún día lo va a admitir. Contesté. Sinceramente, yo tampoco lo sé. Después de que se marchara, me quedé en el porche viendo cómo el sol desaparecía tras las montañas. Por primera vez en toda la semana, sentí que las grietas se abrían en el muro que Álvaro había levantado alrededor de sí mismo. No porque yo lo hubiera derribado, sino porque la verdad lo había hecho. La tarde siguiente, el timbre volvió a sonar. Esta vez, cuando abrí, Álvaro estaba allí solo. Sin Marta, sin enfado, sin excusas, solo un hombre que de pronto parecía mucho mayor de los 38 años que tenía. Cuando abrí la puerta, Álvaro se quedó allí con las manos en los bolsillos. Por primera vez en años, no llevaba un reloj caro. Sus gafas de sol de marca habían desaparecido. Tenía la camisa arrugada. Parecía un hombre que llevaba días sin dormir. Ninguno de los dos habló. Al final carraspeó. ¿Puedo entrar? Me aparté. No necesitas permiso para entrar en casa de tu padre. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. Casa de tu padre. No tuya. No nuestra. Mía. Asintió en silencio y entró. Lo llevé a la cocina donde Pilar y yo nos habíamos tomado miles de tazas de café durante casi 40 años de matrimonio. Sin preguntar, serví 2 tazas. Sonrió débilmente. ¿Te acuerdas de cómo lo tomo? 2 azucarillos. Nunca lo olvidaste. He olvidado muchas cosas. Bajó los ojos. Lo sé. Durante varios minutos nos quedamos callados. No era un silencio de enfado. Era el tipo de silencio que aparece cuando 2 personas por fin entienden que ya no pueden esconderse detrás de discusiones ensayadas. Álvaro miró alrededor de la cocina. Todo sigue igual. Me gusta así. Nunca reformaste la cocina después de que muriera mamá. No. Podrías haberlo hecho. No quería una cocina distinta. Asintió. Supongo que lo entiendo. Otro silencio. Después me sorprendió. Lo siento. Las palabras apenas fueron más que un susurro. Lo miré con atención. ¿Qué parte? Frunció el ceño. ¿A qué te refieres? He oído a gente decir lo siento porque los han pillado. Di un sorbo de café.
También he oído decirlo porque por fin entendieron lo que hicieron. Lo miré a los ojos. ¿Cuál de las dos es esta? No contestó enseguida. En vez de eso se pasó las manos por la cara. Sinceramente no lo sé. Fue lo más sincero que había dicho en mucho tiempo. Llevo años enfadado contigo, admitió. Lo sé. Te culpaba de todo. ¿De qué? Se rió con amargura. De tener siempre éxito. Parpadeé. Continuó antes de que pudiera contestar. Hiciera lo que hiciera, la gente me comparaba contigo. Tu padre levantó una gran empresa. Tu padre se hace respetar. Tu padre cuida de todo el mundo. Me cansé de oírlo. Me recosté en silencio. Así que decidiste convertirte en mí. Bajó la mirada. Supongo. ¿Cuándo pasó eso? No lo sé. Se quedó mirando el café. Quizá después de que muriera mamá. Se le quebró la voz. Todo cambió después de aquello. Para mí también. La muerte de Pilar nos había vaciado a los dos. La diferencia era que yo me había refugiado en la gratitud. Álvaro se había refugiado en el resentimiento. Pensaba, continuó, que si la gente creía que yo ya lo tenía todo, dejarían de preguntarse por qué no había construido nada por mí mismo. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que el propio Día del Padre. No porque justificaran su comportamiento, sino porque lo explicaban. Respiró hondo. ¿Te acuerdas de la gala benéfica? Me acuerdo. Cuando todos pensaban que el Porsche era mío. Asentí. Debería haberlos corregido. Deberías haberlo hecho. Quería que pensaran que tenía éxito. ¿Lo tenías? Sonrió con tristeza. No, estaba fingiendo. Negó con la cabeza. Cada año se hacía más fácil. La casa de la sierra, el Porsche, la empresa, el club de golf. Nunca mentí de verdad. No, simplemente dejaste de decir la verdad. Asintió despacio. Exactamente. Miré a mi hijo largo rato. Álvaro. Cuando tenías 8 años, sonrió débilmente. Lo sé. Me hiciste una postal por el Día del Padre. Se rió. La guardaste. La sigo teniendo. Entré en mi despacho y volví con una cajita de madera. Dentro había décadas de recuerdos. Dibujos del colegio, trofeos de fútbol infantil, fotos de vacaciones familiares, tarjetas de cumpleaños. Cerca del fondo había un trozo de cartulina doblado. Los bordes descoloridos. Letras de rotulador en la portada. Mi papá es mi héroe. Se lo di. Lo desdobló con cuidado. Le empezaron a temblar las manos. Me acuerdo de esto. Escribiste héroe con H mal puesta. Se rió entre lágrimas. Nunca me lo corregiste. Sabía lo que querías decir. Se quedó mirando la postal casi un minuto. No sé dónde se quedó aquel niño. Contesté en voz baja. Creo que no desapareció. Creo que quedó enterrado. Álvaro se limpió los ojos. Marta se ha ido. ¿Cómo? Se está quedando en casa de su hermana. Me quedé callado. Casi no hemos hablado desde el domingo. Suspiró. Me dijo algo que me dolió mucho. ¿Qué te dijo? Tragó saliva. Me casé con un hombre que quería heredar una vida en vez de construirla. Lo miré. ¿Se equivocaba? Cerró los ojos. No. Durante casi 2 horas hablamos de verdad, no como rivales, sino como padre e hijo. Admitió que su negocio no iba tan bien como todos creían. Había pedido préstamos para mantener las apariencias, vacaciones de lujo, la cuota del club, colegios privados, ropa cara. Cada imagen que tanto se había esforzado en proyectar se había convertido en otra factura que no podía pagar. Pensaba que en cuanto lo heredara todo, se detuvo, por fin me pondría al día. Me incliné hacia adelante. Esa es la trampa, hijo. ¿Cuál?
Vivir mañana con un dinero que hoy todavía no has ganado. Asintió despacio. Ahora lo sé. Miró hacia el pasillo. ¿De verdad has cambiado el testamento? Sí. Se le hundieron los hombros. Me lo merezco. No lo he hecho para castigarte. Lo sé. Lo he hecho porque la herencia nunca debería sustituir al carácter. Me miró. ¿Puede volver a cambiar? Contesté con sinceridad. Sí. La esperanza le cruzó la cara. Después terminé la frase. Cuando cambie la confianza. Su expresión se suavizó. ¿Es justo? No, es necesario. Antes de irse, Álvaro se quedó en la puerta. No espero que todo vuelva a ser como antes. No va a serlo. No espero el Porsche. No lo vas a tener. Sonrió de verdad. Me lo imaginaba. No espero la empresa. Puede que sigas teniendo un sitio allí. Pareció sorprendido. Como empleado, no como heredero. Si te ganas el respeto de todos, el futuro se cuidará solo. Asintió. Creo que, tomó una bocanada de aire, por primera vez en mi vida voy a tener que construir algo. Sonreí. A tu madre le habría encantado oír eso. Se le llenaron los ojos otra vez. A mí también. Bajó por el camino sin mirar atrás. No porque estuviera enfadado, sino porque estaba pensando. Durante meses después apenas supe de él. Sin exigencias, sin discusiones a medianoche, sin mensajes furiosos. Solo silencio. Pero aquel silencio se sentía distinto. No era el silencio del orgullo. Era el silencio de alguien haciendo un trabajo difícil donde nadie más podía verlo. Y a veces esas son las batallas más importantes que una persona llega a librar. El año siguiente pasó más tranquilo que ningún otro desde que murió Pilar. No hubo enfrentamientos dramáticos, ni batallas legales, ni familiares gritándose en las comidas de Navidad. La vida real casi nunca funciona así. El cambio real suele pasar en mañanas corrientes. Pequeñas decisiones y largos tramos de silencio donde nadie aplaude. Durante esos 12 meses, Álvaro nunca volvió a preguntar por el Porsche. Nunca mencionó la herencia. Nunca preguntó si iba a cambiar el fideicomiso otra vez. En vez de eso hizo algo que llevaba casi 20 años esperando ver. Se puso a trabajar. No para mí. Para sí mismo. Unas semanas después de nuestra conversación aceptó un puesto de encargado en una empresa de materiales de construcción en Getafe. El sueldo no era nada del otro mundo. Los beneficios eran normales. Por primera vez desde la universidad, nadie lo contrató por mi apellido. Se ganó el puesto con 3 entrevistas y una prueba práctica. Cuando me lo contó por teléfono, oí en su voz algo que no oía desde que era adolescente. Orgullo. Orgullo de verdad. No prestado. Ganado. Casi me marcho en la segunda entrevista, admitió una noche. ¿Por qué? Pensé que me iban a rechazar. ¿Qué pasó? Me preguntaron qué había conseguido yo solo. Sonreí. ¿Qué contestaste? Fui sincero y les dije que todavía lo estaba averiguando. Se rió flojito. Supongo que la sinceridad suena distinta cuando llevas años fingiendo. Marta y Álvaro estuvieron separados varios meses. Yo no me metí. El matrimonio pertenece a las 2 personas que están dentro, no a los padres que miran desde fuera. Una tarde, Marta llamó y me preguntó si podíamos comer juntos. Acepté. Se la veía muy distinta de la mujer segura de sí misma que había entrado en mi casa esperando que le firmara él. Traspaso del Porsche. Había humildad en su mirada. No he venido a defenderme, dijo después de pedir. Lo agradezco. Removió el té sin mirarme. Llevo un año culpando a Álvaro. Levantó la vista. Pero yo tampoco fui inocente. Asentí. Lo sé. Lo empujaba a competir con gente que ni siquiera sabía que existíamos. Se rió con amargura. Me importaban demasiado las apariencias. Los 2 cometimos errores. Pareció sorprendida. ¿Todavía crees que tú cometiste errores? Los cometí.
Di demasiado. Hice una pausa. Y esperé que la gratitud enseñara responsabilidad. Se quedó pensando un buen rato. ¿Crees que la gente puede cambiar de verdad? Sonreí. Creo que la gente cambia cuando fingir duele más que decir la verdad. Se limpió una lágrima en silencio. Espero que tengas razón. Meses después, ella y Álvaro empezaron terapia de pareja. No arreglaron todo de golpe, pero dejaron de fingir que no había nada que arreglar. A veces ahí es donde empieza a sanar todo. Mientras tanto, Climatizaciones Ferrer seguía creciendo. El fondo de participación de los empleados se hizo oficial. Algunos pensaron que había tomado una decisión extraña. Otros dijeron que estaba regalando demasiado. No lo entendían. La empresa nunca había pertenecido a un solo hombre. Pertenecía a generaciones de personas que habían atendido llamadas de urgencia en los veranos de Madrid, cuando las familias necesitaban desesperadamente que funcionara el aire acondicionado. En la comida anual de empresa anuncié la nueva estructura de propiedad. Los empleados no aplaudieron enseguida. La mayoría se limitó a mirarme. Después Miguel Ortega se levantó. Llevo 28 años aquí. Le temblaba la voz. Nunca había visto a un jefe agradecer así a sus empleados. Uno por uno, los técnicos empezaron a aplaudir. No por mí. Los unos por los otros. Aquello significó más que cualquier premio que hubiera recibido nunca. Unos 10 meses después del Día del Padre recibí una visita inesperada. Era mi nieto mayor, Marcos. Ya tenía 13 años, edad suficiente para notar cuando los adultos no se hablan. Se subió al columpio de la terraza a mi lado. Abuelo, dime, campeón. Papá está distinto. Sonreí. ¿Lo está? Ya no grita. No, hasta ha vendido su reloj caro. Me reí. Me enteré. Marcos miró hacia el jardín. Dice que ya no vamos a apuntarnos al club de golf. ¿Y qué te parece? Se encogió de hombros. La verdad es que me gusta más pescar. Sonreí. A tu abuela también le gustaba más. Me miró con curiosidad. Papá dice que le enseñaste algo. ¿El qué? Lo pensó un momento. Dijo, el éxito prestado desaparece, el éxito ganado se queda. Miré hacia el cielo de la sierra. Ojalá se lo hubiera enseñado antes. Después llegó otra vez el Día del Padre. Esta vez no hubo catering, ni decoración cara, ni celebración desmesurada pensada para impresionar a nadie. Solo hamburguesas en la barbacoa, ensaladilla rusa, limonada fresca. Mis nietos correteando por el jardín con la manguera del riego. Exactamente el tipo de día que más le gustaba a Pilar. Sobre el mediodía entró en el camino una vieja furgoneta azul. No nueva, no reluciente, solo limpia y bien cuidada. Álvaro bajó con vaqueros gastados y botas de trabajo. Fui hacia él. ¿Has cambiado el todoterreno de lujo? Sí. ¿Te gusta la furgoneta? La pagué al contado. Sonrió. Es el primer vehículo que he tenido sin ayuda de nadie. Le apreté el hombro. Estoy orgulloso de ti. Miró hacia otro lado un segundo. Llevaba toda la vida queriendo oír eso. Siempre pudiste. Lo sé. Solo pensaba que primero tenía que impresionarte. Nunca hizo falta. Después de comer, Álvaro me dio un paquetito envuelto. No es caro. No hace falta que lo sea. Dentro había un sencillo marco de madera. La foto mostraba a Pilar, a Álvaro y a mí, de pie junto a nuestra primerísima furgoneta de la empresa, casi 35 años atrás. Había olvidado que existiera aquella foto. Al dorso del marco había escrito una nota con letra cuidadosa. Papá, durante años confundí recibir con merecer. Pensaba que la herencia me haría triunfar. Me enseñaste que el carácter va primero. Gracias por quererme lo suficiente como para dejar de rescatarme. Feliz Día del Padre. Con cariño, Álvaro. La leí 2 veces antes de poder hablar. Después abracé a mi hijo. No porque todo estuviera olvidado. No lo estaba. No porque la confianza hubiera vuelto del todo.
La confianza necesita tiempo. Lo abracé porque, por primera vez en muchos años, no estaba abrazando al hombre que fingía ser. Estaba abrazando al hombre en el que se estaba convirtiendo. Mientras la tarde avanzaba, mis nietos reían en el jardín mientras Álvaro y yo dábamos la vuelta a las hamburguesas. En un momento, miró hacia el garaje. El Porsche todavía funciona. Me reí. Como un sueño. Sonrió. Bien. ¿Te apetece darle una vuelta algún día? Negó con la cabeza. No. ¿Seguro? Estoy esperando. ¿Esperando qué? Sonrió. Hasta que pueda comprarme uno yo mismo. Me reí tanto que tuve que secarme las lágrimas. Ahí está. ¿Quién, mi hijo? Mirando atrás, a veces la gente me pregunta si denunciar el Porsche como robado fue lo peor que hizo Álvaro. No lo fue. Lo peor fue creer que el éxito de otra persona podía convertirse en el suyo con solo estarlo bastante cerca. Lo mejor que pasó no fue cambiar mi plan de sucesión. No fue quedarme con el Porsche. No fue demostrar que legalmente tenía razón. Lo mejor que pasó fue ver a mi hijo descubrir que la dignidad no se hereda. ¿Se gana? Si esta historia te recuerda a alguien a quien quieres, o quizá incluso a ti mismo, espero que te quedes con esto. El amor debe ser generoso, pero también debe ser sabio. Ayudar a alguien es un regalo. Impedirle crecer no lo es. Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que quizá necesite oírla. Y si te gustan las historias de familia, perdón, responsabilidad y segundas oportunidades, sería un honor que te suscribieras y me acompañaras en la próxima. Hasta entonces, cuida de la gente que quieres, y no esperes a que sea demasiado tarde para decirle la verdad.